esta operación, esta campaña sucia viene de 2021. Desde que yo estuve peleando por la Diputación del 21, arrancó esta campaña sucia y no se renuevan, siempre envuelve el economismo, así que es parte de eso. Pasó en el 2005 con Enrique Olivera, donde el kirchnerismo le inventó una cuenta falsa sin declarar, pasó en el 2009 con de Narváez, pasó en el 2017 a Patricia Buble, que le quisieron tirar a... La nota dice que usted lo conoce a este Fred Machado, que participó alguna vez de una presentación de un libro suyo. Pero en enero o febrero de 2019 yo agradecí a una persona que me habían presentado que quería presentar mi libro en Vietnam. Obviamente le agradecí, si me llevó en su avión. Sí. Ahora, se imagina que si yo hubiera sabido que esa persona era esto, no estaría agradeciendo los cuatro vientos, ¿no? Y este es José Luis Espert anoche, en una entrevista de campaña, porque hay que recordar que José Luis Espert es el primer candidato a diputado de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires, el hombre cuya consigna en los últimos tiempos ha sido cárcel o bala. O sea, el hombre de la mano dura, el hombre que tiene una causa penal pendiente por haberle dicho cárcel o bala a diputados de la izquierda. El hombre que le quiere meter cárcel o bala a cualquiera, ya sean los delincuentes o los disidentes. Y ayer se conoció otro escalón en este vínculo de José Luis Espert con un señor que se llama Fred Machado, que, hay que recordarlo, está preso, aunque en arresto domiciliario, acusado de narcotráfico, lavado y fraude, y no en una causa armada en la Argentina, sino en una causa en los Estados Unidos. Cuando les digo que hay un nivel mayor en el vínculo de Espert con Fred Machado, tiene que ver con que ayer dos diarios, el diario AR y Perfil, publicaron algo que se va a convertir esta mañana en una denuncia de Juan Grabois, que es candidato a diputado también en provincia de Buenos Aires, en el tercer lugar en la lista de Fuerza Patria, pero que desde hace tiempo, acuérdense, Grabois viene diciendo, Espert es un narco, Espert es un narco, Espert es un narco, y la verdad que uno decía, bueno, este muchacho está como un poco cebado por algo, por un indicio o por esto que el propio Espert contaba. Y una de las aclaraciones que hace Espert en el año 2019, cuando, mejor dicho, esto fue en el 2019, en el año 2021, cuando Espert se presenta como candidato a diputado, ahí es donde yo le pregunto, ¿y su vínculo con Fred Machado? Porque a Fred Machado lo detienen ahí por el 2021. Y ahí es donde yo le pregunto, ¿cuáles son sus vínculos con Fred Machado? A quien hay que recordar, y claro, para eso están los videos, el momento incómodo donde donde Espert le agradece a Fred Machado que le había prestado su avión, un avión de última generación para andar supuestamente presentando su libro por la Argentina, y también le había prestado una camioneta blindada que nunca se supo si le balearon o le tiraron una piedra una vez que Espert estaba yendo de camino a una entrevista en Crónica TV. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a la invitación que me formularon por venir a verlos, gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido. Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido. Claro, la frase, si uno se presta para la joda, ¿no? Porque el excelente vuelo que hemos tenido fue en un avión de una flota que está sospechada de haber sido utilizada para mover cocaína o drogas del cartel de Sinaloa, que está sospechada de haber sido comprada con dinero de lavado de los narcos, y como estos muchachos no dan puntadas sin hilo, a su vez está sospechada esa aeronave, como tantas otras, de formar una especie de estafa piramidal, por la cual hacían una vaquita entre señores ricos de diferentes partes de Centroamérica y le decían, poné plata para comprarte un avión, y el avión después nunca aparecía. Bueno, por todo esto es que Fred Machado tiene un pedido de captura de los Estados Unidos. Estas cosas milagrosas de la Argentina, porque al tipo le dictan la captura de los Estados Unidos y uno dice, bueno, lo agarran del forro de los pantalones, lo meten en un avión, lo sacan para afuera. No. Estuvo el juez y los fiscales federales de Río Negro dieron lugar al pedido de extradición. Sin embargo, todavía, imagínense, esto arrancó en el 2021 y estamos a 2025 y no le dieron la extradición a Fred Machado, que la van apelando, la van demorando. Y en el medio, de tanto que la demoraron, claro, los plazos procesales se vencieron
y a Fred Machado le dieron arresto domiciliario. O sea, técnicamente, el tipo acusado de narcotráfico por Estados Unidos está en arresto domiciliario en casa de la mamá. Ahí uno puede decir, si les gustan las teorías conspiranoicas, a mí no me gustan, pero si les gustan las teorías conspiranoicas, es en estos tiempos de gobierno de Javier Milei, claro, si vos tenés al abogado del presidente Javier Milei, puede que te vaya mejor en una causa de extradición. Efectivamente, el abogado de Fred Machado es Francisco Oneto, que después de Diego Españolo ha quedado como aquel de Landisi, de los audios, historia que ya sabemos, ha quedado como el único abogado, conocido al menos, de Javier Milei. Entonces, Javier Milei y Fred Machado, el presidente y el narco, comparten abogado. Ese abogado se llama Francisco Oneto. Milagro o no milagro, lo cierto es que se demora la extradición de Fred Machado y Fred Machado está en la casa. ¿Qué es lo nuevo? Cuando yo les digo que hay un nuevo nivel en la relación entre Espert y Fred Machado, es la difusión ayer que lograron, un documento que lograron abogados que trabajan con Juan Grabois, y acá es donde ahora se entiende por qué Grabois decía, Espert es un narco, Espert es un narco, Espert es un narco, porque consiguieron un documento en el cual el 1 de febrero del 2020, o sea, ya habiendo terminado la campaña presidencial en 2019, evidentemente, Espert tenía este vínculo con Fred Machado, que lo tenía, porque le agradece el vuelo y lo conoce, y Espert siempre dice que lo conoció. Pero no era solamente que lo llevó para hacer el vuelo, sino que después el vínculo continuó. Tanto como que el 1 de febrero del 2020, José Luis Espert, con nombre y apellido, aparece en los registros que obran como prueba en los Estados Unidos, recibiendo un giro de $200.000 proveniente de un fideicomiso que Fred Machado tenía con la señora Deborah Lynn Mercer Ewing. Esta señora está detenida y ya fue condenada a 16 años de prisión por narcotráfico, lavado de dinero y fraude. Si quieren, corran a Fred Machado del camino y concéntrese en el dato, que el entonces, todavía no era diputado, el entonces dirigente libertario, José Luis Espert, recibió $200.000 de una condenada por narcotráfico, y es el mismo candidato que dice cárcel o bala. Es raro, este país es raro, muchachos. Sí, insisto, el candidato antidelito, el candidato mano dura, el candidato cárcel o bala, el 1 de febrero de 2020 recibió un giro de $200.000 proveniente de un fideicomiso donde estaban Fred Machado, Fred Machado todavía no fue condenado, lo están pidiendo extraditar para que lo condenen. Supongamos démosle el beneficio de la presunción de inocencia. Pero la señora Lynn Mercer Ewing sí fue condenada a 16 años de prisión por narcotráfico y sí le transfirió $200.000 a José Luis Espert. Yo no sé de qué se va a disfrazar Espert para justificar esto, porque la verdad que esto de decir, bueno, es una campaña del kirchnerismo, ya es como un latiguillo que un poco aburre a esta altura del partido. Decir, hermano, hay que dar alguna explicación. Si, como dice Grabois, que dicho sea de paso, tengo el escrito por acá, que se va a presentar hoy con los papeles a la justicia diciendo investiguen a Espert por lavado de dinero, porque también hay que decir, a cualquiera de nosotros nos mandan 2 lucas desde Estados Unidos y poco menos figuramos en un reporte de operación sospechosa. Si te mandan un paquete con 2 auriculares, viene la aduana, te trata poco menos que de contrabandista. Entonces explíquenme cómo carajo Espert recibió $200.000. Bueno, y también para los que les gustan las teorías conspiranoicas, porque bueno, no creen en el progreso que hay en la Argentina. La Argentina es una tierra de oportunidades. Desde que José Luis Espert está relacionado a Fred Machado, le fue muy bien en la vida. Le fue muy bien en la vida. Se compró una casa en Bécar de 250 metros cubiertos con pileta, que es la casa esa donde los kirchneristas de Quilmes lo fueron a escrachar y le tiraron bosta de caballo y terminaron varias mujeres presas. Y también en su propia declaración jurada aumentó su patrimonio en esos años, que son los años de la pandemia, el kirchnerismo, digamos, donde todo iba mal en la Argentina. Bueno, el patrimonio de José Luis Espert, el blanco, no el negro, el blanco. O sea, no la guita que podría
puede tener en alguna caja de seguridad escondida, en un canuto, en el colchón. El blanco aumentó un 750%. Entonces, recibió $200.000 de una condenada por narcotráfico. Aumentó su patrimonio en blanco un 750% y además, bueno, supongo que ahí estará incluida la casita chiquitita que se compró en Bécar con pileta. Claro, no da como para decir que solamente es una denuncia del kirchnerismo. Me parece que hacen falta otras explicaciones. Esto sucedió ayer y seguramente va a ser tema de discusión durante toda la semana. Hemos avanzado mucho sobre los 4 detenidos que ya tenemos, que en principio se negaron a declarar ante la Fiscalía, que están remitidos en la alcaldía ya, fueron remitidos a la alcaldía. Tenemos ya 8 personas más identificadas, todos partícipes indispensables para hacer la salvajada que se hizo. Todos partícipes indispensables para hacer la salvajada que se hizo. Esto fue lo que me dijo en una entrevista ayer Javier Alonso, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Algunas cosas se van aclarando, porque yo conozco muchos fiscales y muchos jueces que trabajan con bandas de narco peruanos, de la Villa 31, de la 1114, y ninguno de ellos tenía ninguna referencia de este pequeño J. Ahora sabemos que se llama Tony Hansen Valverde Victoriano, por eso le dicen J, por lo de Hansen, Tony Hansen, por su otro nombre, Valverde Victoriano. 20 años. ¿Cómo un pibe de 20 años se convierte en semejante monstruo? Es algo que no se quedará para la sociología, pero hay mucha desconfianza de la familia de la chica que están diciendo, no, este tipo no existe. Por lo menos esto era lo que decían en la manifestación del sábado. Con el correr de las horas se fueron demostrando que sí, que existía. Le hicieron un allanamiento, le encontraron una Glock y, porque digo, una pistola de última generación en la Argentina, tiene cualquiera. Hay algunos datos interesantes que demuestran que las fronteras son un colador. Digo, ya lo dijimos muchas veces. Los 6 chilenos, lo contó Bernie acá, los 6 chilenos que le robaron a Pampita la caja fuerte en su casa de Barrio Parque, 3 habían entrado sin que se sepa cómo. Y este muchacho, Tony Hansen Valverde Victoriano, el pequeño J, también había entrado a la Argentina y no se sabe cómo. Pero lo notable es que después de haber entrado a Argentina y no se sabe cómo, viajó a Uruguay. Se tomó el buquebús, fue a Uruguay 2 días y volvió. O sea, pudo moverse. No se sabe cómo había entrado, pero pudo salir y pudo volver. Raro, como todo lo que sucede en estos tiempos, sobre todo en migraciones. Pero entre las cosas que le encuentran, ahí se empieza a poner interesante. Y también uno dice, bueno, del mismo modo que yo le decía recién, ¿cómo a cualquiera de nosotros, un pariente nos manda $1.000, nos persiguen hasta abajo de la cama? A Esper le mandaron $200.000, una narco condenada a 16 años de prisión y nadie se dio cuenta. Bueno, del mismo modo, este muchacho recaudaba fortunas a través de Mercado Pago. 20 años, peruano, recauda fortunas a través de Mercado Pago. Nadie le pasó abajo del radar a todo el mundo. Nadie pensó que podía ser un narco que estaba juntando guita a través de la modalidad delivery, que es la nueva modalidad con la que se venden las drogas en buena parte de los lugares caros. Y después pasó otra, que es que le encuentran cuando le allanan la casa esa donde él tenía una de sus muchas casas, compartía con una señorita, tenía en un colchón, tenía una especie de, ¿cómo decirlo?, había hecho un agujero en la goma espuma del colchón y de ahí salía una Glock y encontraron también en otras partes de la casa transferencias a Perú por cientos de miles de dólares. O sea, el señor era peruano, había entrado a la Argentina sin que nadie tenga registro, por lo menos hasta ahora. Facturaba fortunas, evidentemente, vendiendo drogas a través del Mercado Pago. ¿Qué drogas? Tusi, la gran droga de moda hoy, que no solamente es una droga de consumo de discotecas de alto nivel, sino que también ha bajado a los estratos populares. Una especie de, es como la droga moda de la generación reggaetón. Y también hacía esa guita, con esa guita que facturaba, la mandaba para afuera. Entonces, a nadie le llamó la atención, nadie vio nada. O sea, quiere decir que a cualquiera de nosotros que nos rompen los huevos con reporte de operaciones sospechosas por cualquier estupidez, resulta que viene un peruano
que entró ilegal y pueden mover fortunas y sacar la guita para afuera y mandarla a Perú y nadie se da cuenta. No sé para qué estamos pagando millones y piden ampliación de presupuesto para el Ministerio de Seguridad, para la CIDE, en fin. Pero esto es lo que se va sabiendo. Tony Hansel Valverde Victoriano era un muchacho de 20 años que, como contó ayer Javier Alonso, le gustaba rodearse de perros, le llamaba a él, a los custodios, y le gustaba rodearse de señoritas que no se sabe qué función tenían estas chicas, si eran, por eso es que están intentando averiguar cómo era la relación de él con Brenda, Lara y Morena y por qué las acusaba, o a Lara por lo menos, de haberlo robado. Las utilizaba de mula, las utilizaba de chicas anzuelo para vender tusi, las llevaba a los boliches. ¿Para qué usaba estas chicas? Es muy factible que si las chicas tenían que ejercer la prostitución en la calle por una plata miserable, hubieran visto en esta posibilidad de ascenso social dentro del mundo del AMPA alguna posibilidad de mejorar la guita. No se sabe, hasta ahí no llegaron los investigadores. Lo que sí empieza a estar clara es la banda. Hay 6 detenidos y hay 6 prófugos, ¿sí? Pero también lo que no cierra es que casi no tienen antecedentes penales. Miren, no solo Valverde Victoriano, o sea, el pequeño J, no tenía antecedentes penales en Perú, sino que Miguel Ángel Osorio, aquel a quien están acusando de haber sido uno de los sicarios y que está prófugo, tampoco tenía antecedentes penales. No solo no tenía antecedentes penales, hasta junio del año pasado trabajó en una empresa de catering que daba servicio al hospital italiano. Entonces, era un trabajador legal. Entonces, explíquenme cómo un tipo que es un trabajador legal de 28 años en un hospital con recibo de sueldo, en menos de un año se convierte en un sicario. Misterio. En el medio no tuvo antecedentes penales, no pasó por ninguna comisaría. ¿Qué es lo que sospechan desde el Ministerio de Seguridad? Que este muchacho que había tomado ese lugar de la Villa Zabaleta, lo había tomado de prepo, era un edificio de varias plantas, lo había tomado de prepo a punta de pistola con sus perros y se había quedado con ese lugar. Andá a saber quién vivía, si vivía una familia. Es muy común en las villas hoy por hoy que haya dueños que fueron construyendo piso sobre piso, que los alquilan, habrán apretado el dueño, como no hay título de propiedad, no se puede hacer juicio, habrán apretado el dueño, lo habrán echado a punta de pistola, se quedaron con el lugar. Bien. Desde ahí, ¿vendían en la Villa Zabaleta? No. Nada indica que ellos estuvieran vendiendo en la Villa Zabaleta. Lo que se cree, por eso, o sea, que no eran narcos territoriales, sino que eran narcos de circulación. Porque esta es la otra cosa que yo creo que en algún momento va a salir, es la modalidad delivery. Cualquiera hoy por hoy a través de un WhatsApp puede pedir la droga que quiera al dealer y el dealer te la trae hasta, si quiere, hasta la puerta de tu casa y se mueven en autos de aplicación con una mochilita y van repartiendo. Con lo cual es muy factible que este tipo de droga de moda, como es el tusi, la vendieran en modalidad delivery y por eso no son narcos territoriales. El narco territorial es ese que maneja una villa donde van a comprar los pobres, los ricos, los autos, los de a pie, y ahí es donde se forman las famosas colas que la policía no ve. Por eso puede que estos muchachos no estén ubicados en el radar de nadie, sino que vendan en modalidad delivery, una modalidad muy conocida donde hay muchos tranzas peruanos trabajando. ¿Sí? Están acá en la villa, en lo que fue la Villa Fraga, están en la 31 y desde ahí salen a hacer su delivery a los diferentes sectores de la ciudad, a los diferentes clientes, con lo cual esta es la posibilidad que de alguna manera están investigando si puede haber sido. ¿Le robaron? Y si le robaron dinero o le robaron droga, no se sabe, eso es uno de los enigmas. Vieron que en un primer momento decía, le robaron droga, no está confirmado que le hayan robado droga las chicas y que por eso las atacaron, ni siquiera está confirmado si le robaron algo. Y después, ¿existe o no existe el video? Algunos dicen que existe, porque fue grabado por el teléfono de uno de los detenidos, que era era la pareja de la chica que alquilaba la casa de Florencio Varela, la que se quiebra, una chica llamada Yara, de 19 años, se quiebra y dice, me mandé una cagada, le alquilé la casa a Pequeño J. La pareja de ella es un peruano del mismo pueblo en Perú que se llama Libertad, de Pequeño J, y es el que supuestamente utilizaban esa casa de Florencio Varela como un lugar de acopio, otra vez, para salir a vender con mochilas en otros puntos
esta droga que se llama Tusi. Esto es lo que está trabajando, la hipótesis que está trabajando el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Y van cayendo, y van cayendo. El que cayó ahora, este señor Sotakuro, tiene una mano mordida. Iba en un auto de apoyo, tampoco sabía que había un auto de apoyo, se sabe que iba la tracker con las chicas secuestradas y atrás iba un auto de apoyo. En ese auto de apoyo, que figuraba a nombre de él, de este señor Sotakuro, iba él, a quien le encuentran. Cuando lo detienen, lo encuentran con una mano mordida. Desde la provincia de Buenos Aires sospechan que todos están yéndose en desbandada, intentando salir por el norte, por la frontera norte de la Argentina, si es que ya no salieron. Pero la banda en sí está en desbandada y hasta ahora cayeron 6 y ya tienen otros 6 pedidos de captura. O sea, de modo tal que solo faltan algunos detalles para saber quiénes son y los que fueron, porque no aparecen otros en ese esquema, porque los que van cayendo también van hablando. Recién escuchábamos en el informativo a Diego Estorto, que es el abogado de 2 de las chicas de la familia, que dice, no, hay que pasar la causa a fuero federal, porque está mal investigado. Yo no sé qué querrá hacer Estorto, la verdad que la investigación ahora hasta acá ha avanzado, pero siempre, cada vez que una causa entra en un lugar y la investiga un fiscal y se la sacan, y después va otro fiscal, y después va al fuero federal, lo único que se logra es que cada vez se conozca menos de lo que pasó. Un caso, sin duda, de un crimen mafioso, con todas las características de un crimen mafioso, perpetrado por un grupo de personas, una organización que no estaba dentro de lo que puede ser el radar de las organizaciones que se persiguen. Este señor asesino Pequeño J no estaba ni en el radar de la provincia de Buenos Aires, ni en el de la ciudad de Buenos Aires, y tampoco en el radar nacional. Por eso se demoró en encontrar el nombre de este Pequeño J, peruano uno de 20 años, que ya se sabe quién es. Bueno, y ahí hay que decir, esta Patricia Bullrich, que hay como 2 Bullrich, ¿no? Una Bullrich que hace campaña, porque es candidata a senadora en Ciudad de Buenos Aires, y dice, bueno, esto es culpa del deterioro del tejido social en provincia de Buenos Aires. Como si no hubiera deterioro del tejido social en otra parte del país. El deterioro del tejido social, en todo caso, está contribuido por el programa económico del presidente Milei. Y no es porque lo diga yo, lo dice la propia Iglesia Católica, que es la que está diciendo, señores, dejen de recortar los presupuestos porque esto genera el retiro del Estado de los sectores vulnerables. Cosas de las que hemos hablado 1000 veces. Le cortan la plata a los discapacitados, le cortan la plata a los comedores, le cortaron la plata al Fondo de Seguridad que recibía la provincia de Buenos Aires para el conurbano, le cortan la plata a todo lo que pueden y eso genera un deterioro de la ayuda social en sectores. Cortaron también el FISU, que era el fondo para pequeñas obras en el conurbano, todo eso lo cortaron y ahí es donde la Iglesia Católica es la que está diciendo dejen de desmantelar al Estado porque donde desmantelan al Estado avanzan los narcos. Entonces Patricia Bullrich dice, no, esto es culpa todo del deterioro social en provincia de Buenos Aires, como si no hubiera deterioro social producto del plan económico y de los recortes del Estado del presidente Javier Milei. Pero también hay que decir que ayer el propio ministro de Seguridad de provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, reconocía que en privado está trabajando de manera coordinada y razonable con Patricia Bullrich. Fíjense lo que son las contradicciones. Entonces hay una Bullrich, candidata a senadora, que dice, no, esto es todo culpa de la provincia. Y hay otra Bullrich que trabaja con la provincia y con la fuerza de seguridad y logran la detención junto con la provincia de Jujuy de Sotakuro, el tipo que iba en el auto atrás y que iba haciendo de apoyo mientras estaban secuestrando a las 3 chicas. Digo también para decir, ¿es necesario semejantes miserabilidades? Es decir, bueno, porque si uno lo analiza en serio, también lo dijimos la semana pasada, acá no hay nada que separar entre provincia y ciudad de Buenos Aires. La General Paz a los narcos le chupa un huevo, van y vienen, y entonces lo que se veía es que estos muchachos, esta banda del Pequeño J, tenía su sede, su base operativa en la villa de Barracas, en la Villa 21. No vendían ahí, pero ahí tenían, juntaba a su gente, juntaba a sus perros, a sus sicarios, ahí encontraron un montón de viandas listas para comer, encontraron guita en pequeños rollos, encontraron cosas que aluden que eso era un búnker narco y había sido tomado a punta de pistola. No vendían ahí. Vendían en modalidad delivery, da para pensar que vendían en modalidad delivery. Querían ir a Florencio Varela, donde tenían otra casa, donde seguramente hacían acopio y después distribución.
puede que vendieran en otras partes de Ciudad de Buenos Aires, y él, joven, se presentaba como la imagen del narco mexicano, colombiano, centroamericano, rodeado de chicas y rodeado de perros. Así dicen que iba a las discos, iba a ostentar que él era un poronga. Claro, los viejos narcos no hacían estas cosas. Si hacían ese tipo de ostentación, la hacían en privado. Él decía, además, había intentado crear esta leyenda de que él era descendiente de los viejos narcos de la 1114, de Marco Estrada González y todo esto. Todavía nada de esto está probado. Venían de otro pueblo, no hay ninguna evidencia sobre esto, pero sí se ve esto que yo les estoy contando, que los tipos tenían base en capital, vendían en provincia, entraban en un lado, a lo mejor cortaban la droga y la elaboraban en otro lado. Habría que buscar dónde se elaboraba este tusi, porque el tusi, lo que se llama el tusi, es una mezcla de cocaína, MDMA, ketamina. Pero claro, eso es el tusi hecho en el primer mundo. Andás a ver con qué lo mezclan acá para venderlo como tusi. No es que hay control de calidad en las drogas ilegales. Hay que ver qué es lo que realmente se está vendiendo. Pero pensar que esto es una cosa de provincia que no entra a la capital es un razonamiento infantil. Y este es el problema. Podemos tener una ministra de Seguridad que, porque está en campaña, haga este tipo de razonamiento infantil, diciendo, no, todo esto es cosa de provincia, en capital no sucede. Bueno, sí. A lo largo de la semana pasada lo hablamos mucho. La verdad es que las grandes villas de Ciudad de Buenos Aires, la 21-24, la 1114, la 31, dos de ellas dominadas por narcos peruanos, la 31 por el Loco César, la 1114 estaba dominada por los narcos peruanos históricos, y las sucesivas generaciones no se sabe hoy quién la maneja, pero si uno va seguramente se encuentra con la misma gente vendiendo la misma falopa. Y la 21-24 no se sabe por quién está controlada, pero los vecinos se quejan mucho de los robos en la periferia, de los robos de autos, de los robos de celulares, que los van a reventar ahí, es porque seguramente están vendiendo cocaína y pasta base a lo pavote. Digamos, esas villas además funcionan como centro de abastecimiento mayorista. Muchos son los testimonios de controles, de retenes que ponen la policía bonaerense o los municipios. Esto lo contaba en su momento Diego Kravech, que era el PRO cuando estaba en Lanús. Decía, nosotros ponemos un retén en uno de los puentes de acceso a Lanús y siempre encontramos a alguno que viene con una mochila, con un pan de cocaína para vender en las villas, y lo vienen de comprar en la 21. La semana pasada, para que vean, digamos, que los narcos peruanos no están inactivos, en la Villa 31 detienen a un señor llamado Méndez. ¿Sí? Era un abogado tumbero, recibido en las cárceles, y vivía en la casa que le atribuían al Loco César. ¿Quién es el Loco César? El narco peruano, sanguinario, por cierto, que se peleaba el dominio de la Villa 31 con los sanpedranos. Los sanpedranos son paraguayos y el Loco César es peruano. Bueno, el Loco César cae preso y está preso, creo que estaba preso en el Chaco, por ahí, no sé dónde lo habrán metido, pero hasta hace poco tiempo podía llegarte la llamada a una casa, a un propietario de una casa precaria o no, en la Villa 31, y te decían, acá el tío te quiere hablar. Y el Loco César de la cárcel te decía, andate de ahí que quiero esa casa. Y te tenías que ir porque si no venían los sicarios y te cagaban a tiros. Este abogado, tumbero, recibido en la cárcel, vivía en una de las casas del Loco César. Ahí lo detiene la semana pasada la Policía Federal. ¿Y a qué se dedicaba? ¿Era un buen abogado? No, era un abogado tumbero, un abogado así nomás. Pero como era abogado, tenía derecho a entrar a ver lo que se llaman los presos de alto perfil, los grandes narcos. Entonces, el tipo era un abogado y figuraba como abogado de el Loco César, Julio Rodríguez Grantón, que era un piloto peruano que bajaba la droga en Rosario, que había querido tener su propia estructura de narcomenudeo. Figuraba como abogado de Segovia, uno de los presos de la causa de la efedrina. Figuraba como abogado de los monos. ¿Y qué creen que hacía? El tipo entraba como abogado, iba a la visita, porque esto no te lo pueden impedir, y les pasaba pequeños teléfonos. En el allanamiento encontraron unos pequeños telefonitos, no son tecnología de punta, pero sí son unos pequeños telefonitos descartables,
que le encontraron, y eran los que el tipo le daba a los grandes narcos para que los narcos se pudieran comunicar. Entonces, eso en la Villa 31. En la Villa Zabaleta estaba el pequeño J armando su búnker para vender en modalidad delivery tusi por otros lugares. Y en la Villa 1114 andás a saber qué está pasando. O sea que, y eso es Ciudad de Buenos Aires. Es un razonamiento estúpido para una ministra de Seguridad pensar que hay alguna diferencia en lo grave que es el narcotráfico entre capital y provincia. Se necesita contar con un entramado hotelero con la capacidad y la calidad suficiente para ser tentados por ciudadanos de todo el mundo. Se necesita contar con rutas aerocomerciales que conecten todo nuestro país, volviendo cada vez más accesibles destinos lejanos. En este sentido, nuestra gestión ya puso en marcha una política de regulación del sector aerocomercial que está generando una mayor conectividad tanto en vuelos de cabotaje como internacionales. En paralelo, facilitamos el ingreso de turistas mediante la eliminación de visas y trámites burocráticos para mercados estratégicos. Y para poder afrontar este crecimiento también se necesita energía y tantas otras cosas más, pero principalmente para que todos estos ítems se cumplan se necesita estabilidad macroeconómica. Bueno, ahí lo tienen a este señor que era el presidente de los argentinos. Reapareció en una feria de turismo y lee con un tono robótico. Ya no es más el insultador, el que se hacía el carismático, el rockstar, no. Acá lee con tono robótico y apurado, lee un discurso. Claro, situación incómoda, como todas las que le van a pasar en la campaña electoral, donde va a tener que explicarle a los damnificados las bondades de su programa. Acá, una de las actividades que se ha ido al demonio en la Argentina es el turismo. No los voy a aburrir con los detalles de cómo se cayó el turismo, producto del dólar barato. En la Argentina está cara para el turismo receptor y está carísima para los que viven de su sueldo acá. Entonces, los que viven de su sueldo acá y tienen unos mangos se van a veranear a Brasil, a Chile, a Estados Unidos, a donde puedan. Los extranjeros no quieren venir, con lo cual el turismo está en crisis. Y Milei fue a leerles en tono robótico un discursito explicándoles lo bien que están las cosas.